saben, va número 1 en la lista del Partido Morado por Lima. Y como he hecho en otras ocasiones, vamos a empezar un poco por la biografía, porque Ajá. se trata de candidatos que no han participado jamás en una campaña política, no son conocidas para la mayoría del público, ¿verdad? Nunca ha participado. No, bueno, una cosa es no ser conocido y otra cosa es no haber participado en campañas políticas. Hay muchos que son muy conocidos, que han participado en campaña política, pero realmente no. no Claro, tienen- pero digamos, pero el público, como dice, ¿no? No se ama lo que no se conoce. Entonces, Y yo primero hay que... agradezco mucho la oportunidad de que me conozcan a través de su programa. Muy bien. Profesión. Ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería. Yo pensé que era filósofo. No, yo soy ingeniero industrial. La gran ventaja de los ingenieros es que sabemos cómo se hacen las cosas. Yo estudié química industrial, estuve en plantas, estuve trabajando de supervisor en una fábrica. Entonces uno entiende, a diferencia de muchas otras profesiones, cómo se hacen las cosas en la práctica, y eso se me ha quedado. Y cuando paso a otros temas, a temas de matemáticas, a temas de modelos de computación, simulación, y luego sociología, filosofía, me queda esa base de cómo se hacen las cosas en la práctica. Ahora, ha estado en su vida profesional en muchos campos, entonces. De todo un poco. Así es. Yo lo conozco más por la experiencia sociológica, filosófica de pensar el Perú, ¿no? En Exacto. agenda... En Agenda Perú. Yo toda mi vida, desde que salí de la universidad, incluso antes, cuando estaba en la universidad, a partir de segundo o tercer año, en 1963, siempre he estado preocupado por el país. Y Agenda Perú, entre 1993 y el año 2002, nos dio a un grupo de muchísimas personas que dirigimos Max Hernández y yo, para pensar el país. Visitamos una cantidad enorme de lugares y tratamos de entender qué es lo que necesitaba el Perú para el siglo XXI. Sacamos una serie de libros y textos, todos están disponibles en mi página web para descargar gratis, y planteamos una estrategia de desarrollo entre 2001 y 2021. Eso me permitió conocer al país. Ahora que hemos revisado ese texto, vemos una cosa muy interesante, Rosa María. En todos aquellos aspectos que tienen que ver con algunas cosas técnicas, tecnocráticas, se ha avanzado bastante. Pero en aquellos aspectos de la agenda que tienen que ver con los temas institucionales, nos hemos quedado en cero casi. Hay mucho que hacer en el tema institucional. Cuando usted dice el tema institucional, a veces para la gente común y corriente piensa en un edificio. Sí. ¿Qué cosa es el tema institucional? El tema institucional es lo siguiente. Las sociedades, en general, todos los seres humanos tenemos que vincularnos los unos con los otros. Tenemos que tener ciertas reglas básicas de convivencia. Una institución es el conjunto de normas y de reglas que nos permiten a usted y a mí interactuar de una manera que sea provechosa tanto para usted como para mí. Esa es la idea muy amplia de una institución. ¿Cómo se manifiesta? Por ejemplo, en una sociedad o en un país hay que tener una entidad, algo que pueda representar el interés de todos, el interés colectivo. Y a lo largo de los siglos, esta entidad que representa el interés de todos, el interés colectivo, es el Estado. Entonces, la institución que tiene que representar lo que usted desea, lo que desea señora Abel, lo que desean todos los oyentes, es esa institución colectiva que se llama Estado. Desgraciadamente, cuando las normas, las reglas, las organizaciones de esto que se llama Estado no funcionan, tenemos problemas, porque nuestras interacciones no se regulan de la manera adecuada. Perfecto. Entonces, era un ingeniero industrial, se dedicó a la planta, se dedicó a la fábrica, se dedicó a todas estas cosas. ¿Y cuándo dijo, no, ya quiero hacer otra cosa? Bueno, ha sido poco a poco, ¿no? Siempre he hecho de todo un poco, ¿no? Porque incluso en los últimos años en que he estado trabajando en temas más generales, por ejemplo, me tocó, con la ayuda de un valioso equipo de colaboradores dirigido por Alejandro Fuso, armar una institución, lo que fue FinCit, y que ahora es Innovate Perú, y empezamos de cero en el 2007, de cero.
El Perú no había recibido recursos para ciencia, tecnología, innovación en más de 25 años. Toda la sequía del periodo fujimorista que prácticamente destruyó la investigación científica y el desarrollo tecnológico y ahorcó a las universidades públicas, que dicho sea de paso, son las que principales en temas de ciencia, tecnología, matemáticas e innovación. ¿Qué hicimos en el 2007 en la práctica? Armamos una institución que ahora, 12, 15 años después, ha podido canalizar cientos de millones de dólares para los pequeños empresarios, para las universidades, para los investigadores. ¿Ha tenido alguna vez alguna tarea en el sector público? Sí, pero nunca he sido funcionario público. Eso es lo interesante. Yo empecé a trabajar en el sector público, por decirlo así, en 1964, Rosa María, antes de que muchos de ustedes nacieran. Sí. Fui practicante en el Instituto Nacional de Planificación. Claro. Que quedaba donde está ahora el MEF, Ajá. ahí en el tercer piso. Yo trabajé con el ingeniero Tomás Fernández haciendo un estudio sobre el sector agropecuario en Ayacucho. Ahí empecé como practicante y siempre he estado de asesor, de consejero de ministros, miembro de consejos directivos. He sido, por ejemplo, miembro del consejo directivo del CONCITEC, he sido miembro del consejo directivo de, por supuesto, FinCit Innovate Perú, he sido asesor del ministro de Relaciones Exteriores, del ministro de Economía, en fin, de muchas cosas, pero nunca, por decirlo así, ponerlo de una manera un poco brutal, nunca me he ganado la vida pagado por el Estado. Ajá. Pero conozco muy bien cómo funciona el sector público, claro, con más sector de 55 años de experiencia. Claro, pero no ha estado, o sea, ha trabajado para, pero no en. No, digamos, he trabajado para y no he vivido de. ¿Por qué? Porque en mi generación se tenía esa idea cuando empezamos en la universidad de la vocación de servicio público. Algo que recién veo en la juventud actual empieza a recuperarse después de 2 o 3 decenios en los cuales cada uno quería irse por la suya. Bueno, que eran épocas de sobrevivencia, ¿no? Los 70, razón. Los 80, los jóvenes querían sobrevivir. Claro, y la mayoría muchos de ellos migraron a Venezuela, dicho sea de paso. A Venezuela, Estados Unidos, Europa, desde donde nos escuchan hoy. Donde podían ganarse la vida. Claro, entonces había un proyecto migratorio de sobrevivencia. Y de supervivencia. Bueno, yo creo que ya estamos recuperando con la estabilidad económica de los últimos años esa posibilidad de mirar el futuro de nuevo. Y eso es lo que ofrecemos en el Partido Morado. Todo un grupo de personas y de gente que nos hemos pasado toda la vida pensando el país, no solamente pensándolo, sino haciendo cosas prácticas en el país y mirando el futuro para darle una vida mejor a todos y a todas. Dicen que usted es el ideólogo del Partido Morado. Eso es una cosa curiosa, ¿no? Porque en el mundo moderno no hay un ideólogo. Lo que hacemos en el Partido Morado y lo que se hacen en otros partidos es conversar, escuchar, dialogar. En el Partido Morado tenemos 3 años conversando sobre qué visión de país tenemos. El presidente del partido, Julio Guzmán, ha organizado una serie de reuniones y a mí me ha tocado plantear algunas ideas. Tenemos una comisión de doctrina muy activa que la preside Carlomagno Salcedo y tenemos muchísimas otras personas. Pero dicen que usted le enseñó qué cosa era ser republicano a Julio Guzmán. No tenía la más remota idea. No. Yo creo que todos hemos aprendido eso a lo largo del tiempo. La tarea que me ha tocado a mí es una tarea que lo hice en Agenda Perú, la hice cuando era jefe de planeamiento estratégico del Banco Mundial, la hice cuando era presidente del Consejo de Ciencia y Tecnología de las Naciones Unidas, es escuchar, integrar, armar, proponer, volver a escuchar y sintetizar. Lo que yo sé hacer más o menos razonablemente bien es entregar lo que usted piensa, con lo que usted piensa, buscar cómo mediarlo. Y en ese sentido, uno construye colectivamente una ideología, pero no hay un solo ideólogo. Muy bien, no es el ideólogo, es ¿cómo es? El articulador, si quieren llamarlo. El articulador de la ideología. Pero la acusación contra el Partido Morado, justamente esa. Alguien me dijo, quieren ser el segundo toledismo. ¿Verdad? No hay nada ahí, es aire. Bueno, vamos a empezar por partes, ¿no? Si cualquier persona que diga que no hay nada, sería interesante que empiece leyendo el ideario del Partido Morado.
Ahí se plantean los 4 pilares básicos de la manera de pensar política nuestra, que son 4 y muy sencillos. El primero es libertad individual. Creemos en la libertad individual. El segundo es acción colectiva, porque una cosa que parece una paradoja, pero no lo es. Para que usted sea libre, para que cualquier televidente, para cualquier persona sea libre, necesitamos conjuntamente crear las condiciones para que usted pueda ejercer su libertad. Entonces la acción colectiva y la libertad individual van de la mano. Los libertarios niegan cualquier acción colectiva y básicamente es volver a las cavernas. Los socialistas niegan la libertad individual. Esos son los 2 primeros, pero hay un tercero que es fundamental: el respeto por el entorno biofísico que sustenta nuestra vida. Es un tercer principio que ahora, en estos momentos de crisis ambiental, es fundamental. Y el último es, aún tenemos estos 3 principios, usted y yo, todas las personas, queremos ser algo más. Queremos superarnos, queremos trascender. Y el cuarto principio es apoyar los esfuerzos de superación personal y trascendencia. O sea, the pursuit of happiness, como la Declaración de los Estados Unidos. Como la Declaración de los Estados Unidos. La búsqueda de la felicidad. Y más que todo, ¿sabe cuál es? Más que la felicidad es la realización personal. Es decir, poder trazarse sus propios objetivos y poder realizarlos. Es más que felicidad, que a veces suena un poco etéreo, es una cosa que todos comprendemos. Realizar sus sueños, realizar lo que usted quiere. Bueno, esa es la felicidad, ¿no? Supongo. Bueno, para unos es la felicidad, pero de repente para otros realizar es una pesadilla, sueños, es una pesadilla. No, es un sacrificio que lo hace feliz, en fin. Pero esa es la primera parte. En segundo lugar, tenemos un documento que se llama El Republicanismo Moral, que usted ha leído, y ahí ya planteamos en mayor detalle qué es lo que significa ser un republicano de centro, que no es el promedio entre un extremo y otro. Y que no se refiere al republicano de los Estados Unidos, ciertamente. No. Ellos han tergiversado. Me refiero al republicanismo que tiene la historia que viene desde Platón en adelante, ¿no? Ya, muy bien. O sea, estamos hablando del siglo XIX. En el Perú. Mire, qué curioso, porque la historiadora Carmen McEvoy y también Jorge Basadre han planteado que lo que fue la revolución republicana, por decirlo así, de fines del siglo XIX y principios, de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la hemos postergado 200 años. Entonces aquí estamos, como dijo Basadre, para cumplir la promesa republicana. Y le damos contenido. Acá va a encontrar usted cuáles son los lineamientos de política, cómo vamos a relacionarnos con el resto del mundo, cuáles son los principios básicos que orientan toda acción política del partido. Bueno, sus adversarios dicen que ustedes son muy rojos, caviares, así me dicen, ¿eh? No, cuando yo creo que la izquierda va a tener una buena votación, me dice, ¿estás incluyendo a los morados? No, me refiero a la izquierda, Frente Amplio. Entonces, ¿por qué incluyen a los morados? Pero de verdad, a veces son muy caviares. No, mire, lo que sucede es lo siguiente. Aquí tenemos, desgraciadamente, una derecha que no sabe ser derecha. Que lo único que sabe hacer es una posición extremista, libertaria, total. Y cualquier cosa que se desvíe de eso es comunista, terruco, caviar o lo que sea. Por favor, lo que necesitamos es una derecha medianamente ilustrada para que pueda defender de una manera razonable algunos principios con los cuales podemos debatir. ¿Pero qué se va a debatir cuando alguien que le dice a usted, mire, necesitamos más igualdad? Terruco, por favor. Ahora, y la acusación de estos grupos más sectarios es que están los caviares porque en realidad ustedes son el partido de los gays. Quieren los derechos para los gays, la mariconada, estoy citando, la homosexualización del mundo, son el canal de eso. Bueno, ya, a nivel eso es ya francamente ridículo, solamente da risa. Ahora, yo sé que mucha gente se lo toma en serio, sí, pero podemos decir también que somos el partido de las madres solteras. Somos el partido de las mujeres que necesitan reivindicarse. Somos el partido de la familia verdaderamente constituida. Somos el partido del que quiere proteger a los niños
afianzando la familia y evitando una cosa terrible, que en muchos casos son las personas más cercanas los que cometen actos de violación. Somos todo eso, además de muchísimas cosas. ¿Y sabe cómo se resume eso, Rosa María? Somos el partido que conjuga la libertad individual con la acción colectiva. Claro, pero le dan más peso a la libertad individual. Entonces ustedes quieren que la gente haga lo que le dé la gana. Bueno, y ya vemos lo que pasa. Vaya usted, camine por Lima, vaya en el tráfico, vaya usted a cualquier lugar, si haga lo que le da la gana, puede asaltar, puede matar, puede robar lo que quiera. No, se necesitan ciertas normas, una cierta estructura, y eso es lo que el Partido Morado plantea como acción colectiva. ¿No le sorprende, me imagino, a mí me sorprende mucho y soy un poquito menor, la sexualización de esta campaña? Bueno, yo creo que aquí hay personas que están proyectando sus fantasías morbosas personales al escenario político. Pero están viendo porno duro, ¿no? Porque navajas y tornillos. Por favor, bueno, sí, realmente son fantasías que a mí me dejan totalmente desconcertado, porque nunca en mi vida, en ningún lugar, he visto una discusión política, se supone, en estos términos, ¿no? Sí, es raro. Y el tema también de la religión, o sea, la religión como un componente del debate. Anoche hemos visto a un pastor evangélico tirarse al piso y invocar a Dios y qué sé yo, y eso jamás se había visto en una campaña. O sea, no es que no hayan tenido presencia, desde Alberto Fujimori en el 90 había presencia, pero no en el espectáculo, digamos, del debate. Bueno, ahí volvemos al tema principal de la libertad individual. En el Partido Morado, nuestro republicanismo deja en libertad a todas las personas para que escojan de qué manera quieren vincularse con la trascendencia, con Dios, que pueden ser o muy creyentes o pueden ser hasta ateos. No debemos imponer un punto de vista religioso en otro grupo. Por lo tanto, lo que el Partido Morado plantea es una libertad de cultos, un Estado secular. No le vamos a decir a usted qué religión debe tener, pero no me diga usted que yo tengo que poner a todo el país al servicio de su propia creencia particular e individual. Entonces, a mí me preocupa un poco el énfasis que se ha puesto en estos temas, cuando todos sabemos que lo que tenemos que hacer es dejar el espacio para que cada uno siga su propia creencia. Yo tengo amigos muy cercanos que tienen una confesión religiosa muy profunda, no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero los respetos, podemos discutir y ponernos de acuerdo sobre muchas cosas. Pero eso sí, él no pretende imponerme a mí su punto de vista, ni yo pretendo imponerle a él que deje de pensar de la manera que lo hace. Pero en los congresos las cosas se deciden por el número de votos. Correcto. ¿No es cierto? Entonces, digamos, una propuesta del Partido Morado es efectivamente el matrimonio igualitario. Entre otras cosas, es claro, una de muchísimas. Sí. Yo lo sé, pero si tuvieran los votos sí lo aprobarían. Por supuesto. O sea, no están en contra, pero algunos dirían... No, es que dejar la libertad, perdón. ¿Por qué va a usted prohibirle a dos personas adultas, mayores, en pleno uso de sus facultades, que vivan su vida sin hacer daño a nadie? Eso sí, porque no le están haciendo daño a nadie. Que la vivan de la manera que quieren. No podemos prohibir eso. Eso es precisamente lo que es libertad individual. Ahora, tiene usted razón. Los votos en el Congreso cuentan. Por eso le pedimos a todos que voten mayoritariamente por el Partido Morado, que es el único que garantiza la libertad individual plenamente, sin imposiciones. Ahora, al otro lado. Desde más bien la izquierda, vamos a ver las otras críticas. Sí. Ustedes no quieren tocar el capítulo económico de la Constitución. Ustedes en realidad representan los intereses de aquellos conservadores empresariales que quieren garantizar un modo, ¿no es cierto?, de redistribución de la riqueza que los ha hecho ricos y que ha mantenido las inequidades en el Perú. Bueno, eso yo también creo que es totalmente fuera de lugar. Lo he dicho más bonito de lo que ellos dicen, ¿no? Pero bueno, empecemos por el tema de la Constitución y luego sigamos el tema de políticas, ¿no? Miren, la Constitución, recordemos, fue una Constitución hecha a la carrera, a trompicones. Se aprobó de una manera, digamos, casi improvisada en muy poco tiempo y tiene muchos vacíos y deja mucho espacio. En el caso del capítulo económico,
tiene una posibilidad muy amplia de interpretarla. Se pueden hacer muchísimas cosas con voluntad política dentro del marco de ese capítulo. Si hay algo que modificar, lo veremos y buscaremos un consenso para modificarlo, pero no vamos a entrar de arranque a decir hay que hacer borrón y cuenta nueva. La Constitución contiene los mecanismos para modificarse, para evolucionar e ir cambiando gradualmente. Usémoslos, esos mecanismos. Ahora, empezar por el capítulo económico me parece un poco descabellado, porque nos ha servido muchísimo, ha funcionado bastante bien y si hay que hacer alguna mejora, la haremos. En cambio, en el capítulo político, algo que usted ha enfatizado muchas veces y muchos otros analistas y personas que tenemos en nuestra lista, como Alberto de la Hunde, Gino Costa, Carlomagno Salcedo, han planteado muy claramente, hay vacíos fundamentales que requerimos modificar para consolidar la democracia. Entonces, centrémonos en esos temas y veamos poco a poco si es necesario modificar otros capítulos. Lo que se ha dicho por parte del Partido Morado es que una de las primeras cosas que van a plantear es la suspensión de la norma que prohíbe modificar normas electorales un año antes de las elecciones. Así es fundamental. Si no hacemos eso, vamos a seguir con las mismas reglas del 2016. Vamos a seguir con el voto preferencial, que es tan nocivo. ¿Ustedes van a pelear por eliminar el voto preferencial para las elecciones del 2021? Correcto. Eso está en nuestro programa. Nosotros no creemos en el voto preferencial simple y llanamente porque fomenta, como lo estamos viendo ahora, un canibalismo dentro de los partidos. No, pero no solamente eso en fin. Lo que fomenta es que, por ejemplo, ayer hayamos tenido un espectáculo de yo creo, yo digo, y los partidos no dicen, y lamentablemente en Lima son 36. Bueno, en el caso del Partido Morado, somos un equipo de verdad. Y estas propuestas no son individuales. Tenemos 3 años trabajando un plan de gobierno que lo teníamos programado para 2021. Lo que hemos hecho es mirar qué se puede hacer en el corto plazo que vamos a tener en la práctica, con las 3 funciones que tiene el Congreso, más una cuarta que no lo hemos considerado dentro del plan. La primera, representación; la segunda, legislación; y la tercera, control y fiscalización. Y en cada uno de esos temas hemos extraído de toda esa concepción de un nuevo Perú, de una manera de cambiar nuestro futuro a partir del siglo XXI, a partir del bicentenario de la independencia, hemos escogido aquellas cosas que podemos hacer en 14 meses. Pero es el equipo, no es ni uno ni otro candidato. ¿Quién es su adversario en esta campaña? Porque ayer han sacado una propaganda que inicia con cierta agresividad. ¿Contra qué o contra quién están? Bueno, en primer lugar quisiera decir, me alegro que haya dicho usted la palabra adversario, porque el Partido Morado no tiene enemigos que destruir. Tenemos adversarios que vencer, convencer. Esa es la idea central. El primer adversario es la corrupción, y ahí tenemos 2 partidos que han realmente liderado todo un proceso de blindaje a los cuellos blancos, blindaje a los fiscales, etcétera. Y desgraciadamente en ese proceso hemos tenido algunos partidos tradicionales muy respetables que en muchas ocasiones se han unido como comparsa. Entonces nuestros adversarios son aquellos que el pueblo y la ciudadanía ha rechazado mayoritariamente a la hora de cerrar el Congreso. Esos son nuestros adversarios. Y lo que queremos nosotros plantear es una opción diferente, distinta, honesta, clara, con gente realmente capacitada. Ahora, esos partidos son el Fujimorismo, el APRA y el APRA, como los dos partidos principales. Y los otros son los que se unieron a ellos. Son APP y Acción Popular, desgraciadamente. ¿No? Lo que hemos visto a mí realmente me desconcierta un poco, porque cuando contrasto la actitud de los parlamentarios de Acción Popular en el Congreso disuelto y los planteamientos de algunos jóvenes candidatos, me parece que estoy viendo 2 partidos distintos que no tienen que ver nada el uno con el otro. Ellos lo han dicho así. Nosotros hemos tenido un candidato de Acción Popular acá que nos lo ha dicho así. No. Hemos cortado con el pasado. Anoche la señora Vilches ha dicho que la nueva bancada del APRA no va a ser nada parecida a la bancada anterior.
me ha quedado sorprendido. Bueno, Hay una perdón, especie si de yo veo corte. que el número uno del partido aprista es el señor Mulder, llevarse algo diferente, tendría que tener algo así como Saulo y San Pablo, una revelación. Estamos en Radio Santa Rosa, pidamos pues que tenga esa revelación y que de un momento a otro se vuelva exactamente lo opuesto de lo que es. Pero creerle que el APRA va a cambiar 100% me parece dudoso. Bueno, el caso del fujimorismo es un adversario complejo porque si bien el 80% del país o el 90% del país puede estar en contra del fujimorismo, tiene un 10%. Un 10% que si un grupo significativo de peruanos no va a votar y otro grupo significativo de Sí, peruanos vota mal, vota claro. nulo en blanco, ese 10% se convierte en 30% del Congreso. Exacto, exacto. Esa es la principal Por campaña. eso una de las cosas que estamos haciendo en el partido es vota bien. Claro. Vota bien. En primer lugar, vota y vota bien. Estamos tratando de hacer una campaña para que el voto sea informado y hacer que la gente vote, no vote en blanco, no vote nulo. Y queremos presentarle una opción distinta, diferente, coherente. En el Partido Morado nosotros no hemos escatimado, nosotros no nos hemos guardado para el 2021. Hemos puesto toda la carne en el asador, Esa es digamos. una pregunta interesante. ¿Por qué no? Usted quiere ser ministro, supongo, ¿no? Lo veo más como un hombre de ejecutivo, Bueno, ¿no? siempre he considerado eso, pero ahora toca la tarea, por lo menos por unos meses, de hacer algo en el Congreso, si tengo la fortuna de ser elegido. O sea, ¿es una especie de castigo? No. Es una especie de entrenamiento. No, Zenaida Solís le preguntamos y De lo digo muy training. sinceramente, me dijo, yo no aguanto 5 años, me dijo, un año y medio si te aguanto. pues, Bueno, 5 no años lo sé aguanto. yo. Mire, déjeme ver el primer año y medio. Pero felizmente no voy a poder ser reelegido en Por última eso. instancia. Pero mire, yo no soy un pollito tierno, por decirlo No, así. ¿no? no. Yo tengo 75 años. Ah. Tengo 55 años de experiencia profesional. He estado trabajando mucho más en el Poder Ejecutivo, pero creo que ahora, para el 2021, el tener una experiencia legislativa y luego estar en Ejecutivo es lo que se requiere para que el país pueda dar un salto. Lo que hemos tenido O ha sea, sido ¿ustedes creen que múltiples Julio Guzmán encuentros. va a ganar en las elecciones de 2021? Yo espero que sí. Yo creo que la ciudadanía se está dando cuenta de lo que el Partido Morado representa y lo que somos. Y le había mencionado anteriormente estos dos documentos. Sí. Está por salir y lo va a recibir usted dentro Ajá. muy pronto un documento que se llama Partido Morado, ¿cómo gobernaremos? Seremos el primer partido que va a poner en blanco y negro cuál va a ser el estilo de gobierno, la forma en que vamos a organizarnos, la forma en que vamos a vincularlos a la ciudadanía. O sea que nos estamos preparando bien, Ahora, siendo responsables. es inevitable hablar de plata. Ajá, Hay que hablar de plata porque el tema de los fondos de campaña es un tema que, como de usted acuerdo. sabe, ha involucrado a todos los partidos políticos y varios casos de corrupción hoy se ventilan en esos términos. ¿Quién financia el Partido Morado? Bueno, vamos por partes. Hay Porque dos le digo, aspectos. el otro día se presentó acá la señora Marta Chávez y el señor Julio Guzmán la aclaró vía Twitter diciendo que el señor había recibido algo así como unos 400.000 dólares de Odebrecht. Entonces yo le dije a la señora Marta Chávez, mejor me apaga el ventilador porque está disparando usted para todas partes. Entonces, Bueno, imagínese esa locura. El señor Odebrecht en la cárcel hacía varios meses Ay, y va a darle 400.000 dólares a un candidato que no tiene ni siquiera el 1%. ¿En qué cabeza cabe una cosa tan descabellada, ¿no? eso en 2016 decía Bueno, ella, ¿no? Y mire, separemos dos cosas. En el partido tenemos, como todos los partidos, una serie de gastos administrativos. Así es. Pues Y tienen locales, pocos, pero tienen. locales, hay gente que contribuye locales, por ejemplo, los locales que tenemos en diferentes partes del país son contribuidos por los militantes, son donados por los militantes, son casas, son negocios, son una habitación, etcétera. Todos, la gran mayoría, por lo menos un número muy importante de los militantes en Lima Metropolitana, contribuimos al sostenimiento del partido de una manera regular. O sea, cotizan, como dicen. Cotizan, yo lo vengo haciendo desde 3 años de manera ¿Cuánto es la 10% de mi sueldo mensual, al décimo, lo que se hace en todas partes. ¿El diezmo? Bueno, se le llámelo como usted quiera,
El tema es muy sencillo. Eso se aportaba a la iglesia en la colonia, pero... Bueno, lo que creo es que ahora hay que modernizarlo y llamarlo 10% y no diezmo en el sentido que usted le está dando. Claro. Lo que estamos diciendo es lo siguiente, yo personalmente, y eso es la libertad, hay personas que colaboran con mucho menos y otras con mucho más. Lo que yo puedo en buena conciencia es hacer eso y lo contribuyo. Pero eso es, y hay muchas personas para el partido mismo. La campaña se la está financiando cada uno de los candidatos. No hemos cobrado un centavo por ser candidato a nadie. Cada uno se financia por su cuenta, su campaña, y somos una campaña muy austera. ¿Ha visto usted paneles del Partido Morado en algún lugar? No. Que cuestan miles de dólares. Un panel, yo averigüé simplemente para tener una idea. Cuesta como $6,000 tener un panel electrónico en un lugar más o menos céntrico por unas cuantas veces. Esa plata no la tenemos. Lo que ha hecho el Partido Morado es una de las cosas que uno aprende cuando trabaja en ciencias de gestión, en administración, etcétera, o enseña esas cosas como lo he hecho yo durante muchos años. Uno puede sustituir el dinero por la organización. Si no tiene organización, va a tener que meter un montón de plata, como lo han hecho otras veces comprando firmas y todo. Si usted tiene organización, se requiere muy poco dinero, porque moviliza la voluntad de la gente. Y eso es lo que hemos hecho. Eso es lo que hacían los partidos tradicionales, el APRE, el PPC, Acción Popular, hace muchos años. Bueno, lo estamos haciendo nosotros ahora. Pero ya no hay militancia, pues. Mire, se sorprenderá usted. Una de las cosas que nos ha sorprendido a nosotros ha sido el eco y la respuesta que el Partido Morado ha generado en los jóvenes. A donde vamos, yo he estado haciendo campaña en todo Lima Metropolitana, que es la zona en que estoy. La respuesta de la gente me ha dejado sorprendida. Y lo que me gusta decir, y lo pueden ver en mi página de Facebook, es que estamos apelando a los jóvenes de todas las edades. Porque hay personas mayores que me dicen con entusiasmo, y yo con entusiasmo de joven. Entonces, yo creo que eso está cambiando, la militancia está cambiando, y yo creo que estamos volviendo a una época en la cual había militantes, había compromiso, y había para mí, lo que es lo más importante para mí, la vocación de servicio. Ahora, vamos a hacer una pausa, pero yo ayer escribí un artículo, mucha gente me lo ha comentado, porque normalmente en campaña, o sea, los candidatos te venden pues un sueño, ¿no? Es como ese novio que te miente, tú sabes que te está mintiendo, pero te dice que linda eres, ¿no? Todo lo demás, pero miénteme, por favor, mintiéndome. En esta campaña, ha sido una campaña muy corta, nadie está vendiendo un sueño. Nadie vende un sueño. Nadie me dice, tu vida va a ser mejor. Bueno, vamos a dejarlo ahí y regresamos después de la pausa. Bueno, y yo le preguntaba, ¿dónde está pues la alegría? ¿Dónde está el futuro? ¿No? La gente te dice, mira, nadie nos garantiza que este congreso que venga no sea peor que el que se fue. Y ya pues el que se fue entre las pifias del público, ¿no? Bueno, mire, la cosa que he encontrado yo en la campaña es alegría. Vaya usted a mi página web y a ver cómo la gente se ríe, cómo la gente está alegre cuando ve al Partido Morado y las cosas que les planteamos. Porque lo que hacemos es, mire, usted mencionaba antes del corte el tema de mentiras. Hay diferencia entre mentir y ofrecer una visión, ofrecer una ilusión. Claro. Y en el Partido Morado somos muy realistas. No mentimos a la gente, sabemos que este Congreso tiene solamente unos pocos meses y no podemos venderle espejitos a la gente. Pero sí, lo que estábamos preparando y lo que estamos preparando para el 2021 es una visión con ilusión y con las posibilidades reales de convertir esa ilusión en realidad. Pero en esta campaña no ha aparecido esa ilusión. Faltan 15 días, alguien que nos diga que vamos a vivir mejor. Bueno, eso es lo que estamos diciendo todo el tiempo. Pero no se les escucha. En nuestras propuestas parlamentarias estamos diciendo precisamente eso. Estas 50 propuestas que hemos preparado con mucho esfuerzo y tratando de hacerlas lo más precisas posibles, son cosas que mejoran la vida de la gente. El criterio ha sido 3. Primero, que salgan de nuestro plan de gobierno y sean coherentes con nuestra concepción ideológica, nuestros planteamientos. Segundo, que sean viables en el corto plazo que va a tener este Congreso. Y tercero, que le mejoren la vida a la gente. Estas son las propuestas que estamos planteando. Ahora, seamos realistas también. En una elección tan atípica, con muy corto tiempo,
Con solamente el Congreso y sin el arrastre de un candidato presidencial es extremadamente difícil hacer lo que usted dice, digamos, motivar una ilusión de cambio, porque el Congreso no puede hacer lo que se puede hacer desde el Ejecutivo. Abel, ya estamos pasadas las 9, tenemos algunas preguntas del público. Por favor, dame una mano. A ver, ¿cómo llegó a ser rehén en la Embajada de Japón? De casualidad, iba a ir a una cena donde Henry Peace, que lo teníamos todos programados, entré, fui invitado a ser rehén, no invitado a ser rehén, a una recepción. Era el cumpleaños del emperador, el creo, cumpleaños del emperador, creo que era alrededor del 16 de diciembre, que es el cumpleaños de mi hijo también. Claro. Y entré, estuvimos todos, y de repente veo salir a Henry Peace, que se está yendo. Y le digo, Henry, ya va a tu casa. Mira, me dice, dame 10 minutos para poder llegar a mi casa y organizar la comida. Y en esos 10 minutos que salió Henry Peace y me quedé yo, entraron los terroristas del MRTA. Así fue como llegué a ser terrorista. ¿Estuvo 4 días? No. 3 días y medio, exacto. Salió en el primer grupo grande, ¿no? No, en el primer grupo grande, que salimos como 30 y tantos, salió Javier Descanseco, salió Alejandro Toledo, salimos con Alfredo Torres, muchos otros más. Sí, porque fueron saliendo, ese fue el segundo grupo, ¿no? Fue el segundo grupo grande. El primero fue como 100 personas. No, el primer grupo grande que salió fueron todas las mujeres. Que salió la misma noche. Y yo me acuerdo de las protestas de Sally Bowen, que quería quedarse, yo quiero quedarme. Era periodista, pero quería quedarse de todas maneras. Bueno, después nos hizo Sally un flaco favor, debo decir. Porque fue la que reportó, cuando estábamos adentro al segundo día, que el gobierno de Alberto Fujimori le había pedido ayuda a los Estados Unidos para que vengan los Marines a sacar a los terroristas. Se imagina los que estábamos en el primer piso abajo. La idea, porque los importantes, el canciller, los ministros, los japoneses estaban en el segundo piso a resguardo. Nosotros éramos la carne de cañón, éramos 60 en la primera habitación a la entrada. O sea, digamos, los terroristas no lo consideraron valioso. Exacto, no lo consideraban valioso y uno tenía que ganarse el respeto de ellos poco a poco porque nos consideraban casi carne de cañón. Pero cuando Sally Bowen anunció eso, se imagina, todos me venían, yo era el delegado del primero, decía, Francisco, van a atacar los marines, y decía, cálmense, tranquilos, vamos a ver qué sucede, todo eso, pero creó un pánico muy grande entre muchos de ellos. Y hay personas que dicen que usted brindaba con los terroristas, ¿no? Jamás, esas son las mentiras y las distorsiones que se hacen en esta campaña terrible. Lo que yo hice es lo siguiente, y acá voy a decir el nombre, ¿no? Es decir, hace muchos años, el general Jorge Chávez Quelopana, que era jefe del Instituto Nacional de Planificación, yo fui su asesor y me tocó representar al Perú en una negociación internacional muy compleja. Y antes que fuera me dijo, mira Francisco, quiero darte un consejo. Cuando tú tienes una negociación con un adversario o con un enemigo, lo primero que tienes que hacer es mantener tu distancia y hacerte respetar. En una situación, bueno, yo lo he hecho y seguí su consejo y me ha ido bastante bien en negociaciones. Cuando sucedió este evento y me nombraron delegado, yo tenía que interactuar, lo primero que hice, no conversé nunca con señor Serpa, con señor Rolly Rojas, que le decían el árabe, y siempre de usted, a distancia, y planteando los reclamos de mi grupo y no cediendo en nada. Cuando en un momento me dice el señor Rojas, el terrorista Rojas, me dice, pero ¿por qué no va usted a dialogar sobre política con el señor Serpa, como lo hacen todos? Y me dio una lista de nombres que no voy a repetir en detalle, y le dije, mire, yo no dialogo sobre política con una metralleta apuntándome. Si quiere conversar de política, nos encontramos en el Haití, nos encontramos en cualquier lugar, pero no voy a hacer eso y no lo hice nunca. Esa fue la situación y mi relación con ellos, una relación de distancia y de representar los intereses. Y hay un caso más importante. El señor Carlos Chiapore, que era el representante de Nissan en el Perú de maquinarias, se me acercó en un momento, estaba en el salón en que yo estaba de delegado, y me dijo, Francisco, me siento mal. Le dije, ¿pero qué te pasa? Se abre la camisa y me muestra una operación al corazón, y yo le digo, pero Carlos, ¿qué pasa? Me siento mal. Le dije, mira, no te preocupes, tú vas a salir acá. Y voy donde el señor Rojas, Rolly Rojas, el terrorista, y le digo, mire, ustedes tienen que dejar salir a esta persona por razones humanitarias, para empezar, está muy grave. Y no solo eso, sino que si se les muere un rehén por la falta de atención, esto va a ser terrible para nosotros y para todos. Fue uno de los primeros en salir inmediatamente después. Esa es la labor que uno hace.
hacerse respetar, dialogar y buscar el bien común. Y eso fue lo que hice durante toda mi estadía. Y pregúntele a pregúntele a Alfredo Torres, con quien estuvimos tirados en el piso, pregúntele a Walter Toso, el antropólogo y el arqueólogo, y vean cuál fue mi comportamiento durante ese periodo. ¿Qué más? ¿Qué preguntas hay? Desde Nueva York están preguntando si su paso por el CONCITEC se podrá repetir una vez más y desarrollar nuevamente la ciencia y tecnología en el Perú. Mira, yo creo que por el CONCITEC yo no fui presidente, fui miembro del consejo directivo. Lo que sí tengo claro, yo he dedicado medio siglo a estudiar la manera de desarrollar las capacidades de ciencia, tecnología e innovación. Y ¿sabe lo que ha sido más frustrante, se lo digo con toda franqueza? Es que he podido trabajar con el gobierno de Corea del Sur durante los años 70, con el que luego fue ministro de Ciencia y Tecnología de Corea durante 15 años, Kun Mo-chong, mi querido amigo, que fue el artífice del desarrollo científico y tecnológico de Corea. He podido estar en Vietnam, he podido estar en Kenia, he podido estar en Egipto, en Brasil, en Venezuela, en muchos otros lugares, proponiendo ideas que tengo plasmadas en una docena de libros. Y en cambio acá en el Perú me he encontrado con lo que digo en mi último libro, las 3 I's. En primer lugar, la indiferencia. A la gente y a los políticos no les importaba la ciencia y la tecnología. Yo recuerdo ex primeros ministros, uno que desgraciadamente luego fue presidente y está con arresto domiciliario, que en una conferencia internacional en el Perú dijo, el Perú no necesita desarrollar ciencia y tecnología porque podemos comprarla fuera. Y otro primer ministro, que ahora no es candidato por su partido porque lo ganó otra persona, que dijo, no, el Perú es muy pobre, no necesita invertir y no puede invertir en ciencia y tecnología. Cuando es exactamente lo contrario. Cuando yo preguntaba en Corea, ustedes tienen un ingreso por habitante menor que el del Perú, ¿cómo invierten tanto en ciencia y tecnología? Y lo que me decía Kun Mo-chung, lo que me decía Kim Jae-ik, el viceministro de Planificación, porque esa es la única manera de progresar. La segunda ahí es cuando uno se encuentra con alguien que realmente le interesa la ciencia y la tecnología, lo que viene es la ignorancia, ¿no? Porque creen que basta una solución burocrática, crear un ministerio, poner una cosa aquí y allá para desarrollarlo. Y por último, cuando tiene usted personas que no son ni indiferentes ni ignorantes, a veces viene la incompetencia. Entonces, ¿qué es lo que creo que se puede hacer desde el Congreso y desde el Ejecutivo, amigo, desde Nueva York? Lo que se puede hacer es dar las condiciones básicas para que el Perú dé un salto gigantesco. La única manera en que vamos a desarrollarnos en el Perú va a ser con capacidades en ciencia, tecnología e innovación. Y por eso en el ideario del Partido Morado, en el republicanismo morado, planteamos 2 pilares. Talentos, conocimiento, ciencia, tecnología, innovación y nuestra diversidad de diversidades, esa prodigiosa variedad de recursos que tenemos. Si juntamos los dos y mantenemos el rumbo durante unos 5, 10, 15 años, daremos un salto como no lo ha dado ningún otro país. Esa va a ser la tarea que voy a hacer, no necesariamente desde el CONCITEC ni otro lugar, pero empezando desde el Congreso, y si el Partido Morado es gobierno en el 2021, que esperamos que lo sea, tengan por seguridad que el Perú dará un salto increíble en lo que es ciencia, tecnología e innovación. Y ahí nos está vendiendo una ilusión, pues alguien vino a vendernos una ilusión, está bien, estamos esperando a alguien. Es una ilusión práctica, porque yo la he visto hacerse realidad, Rosa María. ¿Pero qué hay que hacer? Hay que mejorar las facultades de ciencias, incentivar... Mira, empecemos por una realidad concreta que poca gente se da cuenta. Cuando usted mira cuáles son las universidades que tienen mayor número de alumnos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, es lo que llaman los americanos el STEM, Science, Technology, Mathematics and Engineering. De las carreras que tienen mayor número de alumnos, que son 16 carreras con mayor número de alumnos, 15 se dictan principalmente en universidades públicas. Matemáticas, geología, cosas como esas que son necesarias para conocer nuestro país. Claro. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hemos asfixiado la universidad pública. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos ahí un potencial que tenemos que realmente apoyar y desarrollar plenamente. Y para eso hay muchísimas ideas. Yo no quiero aburrir al público, pero mi último libro, escrito con Lucía Málaga, una colega mía, se llama Un desafío persistente.
políticas de ciencia, tecnología e innovación en el Perú del siglo XXI. Y ahí va a encontrar usted un detalle de qué es lo que hay que hacer. Y se puede hacer. Pero básicamente es invertir en la universidad. Invertir en la universidad. En investigación, ¿no? Sí, investigación. Otra cosa más, el Perú tiene alrededor de 16 institutos públicos de investigación. ¿Sabe usted cuál es la edad promedio de un investigador? 75, seguro. No tanto, no tanto. 70. 55. Claro. No hay una generación de jóvenes. Porque no ¿Sabe? es atractivo. ¿Y dónde están los jóvenes peruanos? Afuera. Afuera. Tenemos Los científicos más peruanos, hay más fuera que aquí. los doctores, o sea, los que están haciendo doctorados en ciencias, están Se quedan todos allá. afuera. Ya. Todos tienen su Lo que laboratorio vamos afuera, a están hacer- afuera. Lo que vamos a hacer es lo que han hecho otros países, lo que hizo la India cuando estuve viendo la India, lo que hizo Vietnam, lo que hizo Corea, lo que hizo Singapur, lo que hizo Finlandia, es crear las condiciones para que puedan volver. Y eso significa redignificar la profesión del profesor universitario en las áreas de ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería, sin descuidar las humanidades, que son fundamentales.